Buenas noches. Vamos a nuestra primera clase formal de la Haggadah de Pesach. La primera en sí fue una introducción porque era la noche inaugural. Hoy sí vamos a darle de lleno con la primera clase formal de la Haggadah de Pesach. Dijimos que había un orden, dijimos que todo lo que era el Seder de Pesach es un orden y además de todo un orden pedagógico para enseñar cosas. Hoy vamos a basarnos en el primero del Seder, ¿cuál es? Kadesh. Kadesh, el Kiddush. Entonces vamos a descubrir algunas cosas del Kiddush y ya que estamos con el Kiddush también vamos a entrar al Kiddush del Shabbat y después veremos someramente Manishtaná y entraremos en Abadim y entraremos al plato fuerte que es Arba Banim, los 4 hijos. Vamos a tratar de llegar ahí, si no, no importa, pero lo principal es que lo que les dé hoy, pues que quede, porque de verdad, lo pueden usar en todos los Shabbatot del año. El Kiddush se dice Shabbat siempre. Bien, la primera hoja, como ven, es el Kiddush de Pesach, Kiddush de la Pascua. El Kiddush de la Pascua que cuando cae en Shabbat empieza Yom HaShishi, ¿verdad? Siempre tenemos eso. Cuando el Kiddush cae en Shabbat empieza Yom HaShishi. Ahora, la pregunta inmediata es, ¿por qué cuando vamos a santificar el Shabbat separamos el Perek de la creación? Es decir, el Shabbat forma parte de la creación, ¿verdad? El Shabbat es el séptimo día de la creación. Si ven en el anexo 1a, el que tienen justo después, tienen la primera hoja de Bereshit. Y entonces ahí van a ver Vayerev Vaiboker Yom HaShishi Vaihulu HaShamayim Ve'aretz Vechol Sebaam. El versículo Vaihulu HaShamayim con el cual comenzamos el Kiddush forma parte del Perek Bet, no del Perek Aleph. Y el Perek Aleph es Bereshit bara Elohim, es justamente el Perek de la creación. Entonces, ¿ya todo el mundo lo vio? Seguro, ¿verdad? El Perek Bet, el versículo Aleph del Perek Bet es el Kiddush. Vaihulu HaShamayim ve'aretz vechol sebaam. Entonces hay una incongruencia porque realmente el Shabbat es la corona de la creación, por lo tanto no debería estar separado del primer Perek, del primer capítulo que habla de la creación. Entonces, para ello, pues vean lo que hay en chiquitito arriba. Vayerev Vaiboker. Tenemos la costumbre, la gente de Marruecos, tenemos la costumbre de empezar el Kiddush Vayerev Vaiboker. Si no decimos Vayerev Vaiboker, decimos, no empezamos en Vaihulu HaShamayim, empezamos Yom HaShishi, ¿verdad? Empezamos Yom HaShishi, Vaihulu HaShamayim Ve'aretz. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos Yom HaShishi? Y no empezamos Vaihulu. Estamos empezando en la mitad de un pasuk, de un perek anterior. ¿Por qué empezamos ahí? Entonces justamente es para que no pase lo que dijimos, de que el Kiddush va a ser separado de la creación. Para empatar con el primer perek, con el último pasuk del primer perek, con el último versículo. ¿Cuál es el último versículo del primer perek? Vayar Elohim et kol asher asa, veine tov meod, vayerev vaiboker Yom HaShishi. Así termina el primer perek. A veces hay quienes acostumbran a empezar Vayerev Vaiboker, dicen Vayerev Vaiboker despacito y luego Yom HaShishi lo dicen en voz alta, pero nadie omite Yom HaShishi. ¿Por qué? Porque omitir Yom HaShishi, con el cual se termina el primer perek, sería santificar el Shabbat a partir de un perek distinto al de la propia creación. ¿Está claro eso? Yo tengo un complemento ahí. Ajá. Por ejemplo, Yom HaShishi Vaihulu HaShamayim Ve'aretz está el nombre de Dios. de Bajú, Yud Ke Vav Ke. Sí. Está bien.
pero entonces, ¿por qué algunos dicen Vayere, Vaiboker? En verdad lo dicen. Nosotros nunca lo decimos. No, sí, en Casablanca, por ejemplo, se acostumbraba a decir siempre Vayere, Vaiboker. Ahora, el punto clave aquí es, ¿cuál? Es nunca separar el Kiddush del Shabbat del Perek de la creación en sí. ¿Está claro eso? El Perek de la creación es el primer Perek, Aleph. Entonces ahí se crea todo el mundo, el Shabbat tiene que estar metido ahí. ¿Está bien? ¿Preguntas? Yo. ¿Sí? Hoy sí vamos a hacer preguntas cada punto, porque son Yo varias. Shishi, pues Julosa mejor se va. El sexto día terminó Dios su obra, digamos. Y luego dice, Vayishbot Vayom Hashevei. Espérate el siguiente punto. ¿Eh? El siguiente punto. Ahí viene. Ahora viene el siguiente punto, vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, eso sería anexo 1A, lo que acabamos de ver. Vamos ahora al 1B. ¿Sí? ¿Y por qué Natorero sacaron del Perek al séptimo día? No metió con todo. Hay algo que quiero decirle. La división no necesariamente está hecha por Rabbanim. Ni no necesariamente está hecha por judíos. Más que eso. La división fue hecha en un tiempo donde no necesariamente nosotros intervinimos en eso. Bien. ¿Ah? El Kiddush está aquí, está en Bereshit, en la perashá de Bereshit. La perashá. Pero ya Entonces sí está aquí. No, ¿quién separó los perakim? Estoy hablando yo. Porque acuérdate de que hasta las palabras no estaban separadas. Todas las letras venían juntas. Ni siquiera las palabras estaban separadas. Cuidado. Bien. La pregunta de ayer es: ¿quién dijo que para Kiddush se agarra a este pasillo? Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Quién dijo que para el Kiddush se diga esto? Eso es justo cuando se redactó lo que es la tefilá, se redactó todo. se agarró por decisión de la Torah. Bien. Vamos con el segundo punto. Weisbot. El segundo punto, correcto. El segundo punto tenéis ustedes, Vaifal, ¿qué decimos nosotros aquí cuando pesa cae en Shabbat? Decimos, Vaifal Elohim Bayom Hashevi Melachto Asher Asa, Vaishbot Bayom Hashevi Mikol Melachto Asher Asa. Vamos a traducir. Vaifal Elohim, terminó Dios. Ahora es lo mismo que Vaihulu Hashamay Beares. Isaac. Ahora volvemos a lo mismo. Vaihulu Hashamay Beares. ¿Qué significa que Vaihulu Hashamay Beares? Ocurrió la creación. Fueron terminados los cielos y la tierra. No, vamos a traducir. Fueron terminados los cielos y la tierra. Eso es Vaihulu Hashamay Beares. Vejor Sebaam y todos los ejércitos del cielo y de la tierra. No importa lo que significa aquí ejército. Luego, Vaijal Elohim, y Dios terminó. No que fueron terminados solo, fueron terminados por Dios. Ahora repite el pasuk, Vaijal Elohim. Es lo que decimos en Kiddush. Vaijal Elohim, terminó Elohim. Vayom Hashevi, el día séptimo, Melachto Asher Asa, el trabajo que hizo. Vaishbot Vayom Hashevi, y descansó el día séptimo, Milkol Melachto Asher Asa, de todo el trabajo que hizo. Aquí hay una bajada de los Akadol Barjú no terminó el séptimo día, terminó el sexto. No, esa es la pregunta. Weisbot es huelga. No, eso es Shevitá en el idioma moderno. Shevitá es huelga y Lishbot es hacer huelga, pero aquí Dios, ¿con quién va a hacer la huelga? O sea, Lishbot significa descansó. Lo mismo. Ahora, vamos a llegar a la pregunta que hace Shalom. ¿Sí? La pregunta que hace Shalom es la siguiente. Vaishbot Vayom Hashevi Mikol Melachto Asher Asa. Descansó el día séptimo de todo el trabajo que hizo. Descansó el día séptimo, por lo tanto, Vaishbot viene de Shabbat, y por lo tanto, Vaivarech Elohim Mediom Hashevi, puesto que Dios descansó el día séptimo de todo lo que hizo, Vaikadesh Oto. ¿Qué es Vaikadesh Oto? No, lo apartó. Le puso fuera de la semana. Entonces, no, nosotros aquí, Kiddush siempre, Vaikadesh significa separado. Vaivarech Elohim Mediom Hashevi. Dios, ¿qué hizo? Vaivarech bendijo, le dio una verajá.
le bendijo el día séptimo y lo separó. Kibó Shabbat, ¿por qué lo separó y por qué le bendijo? Kibó Shabbat, puesto que en él descansó, Mikol Melachto Asher Bara Elohim La'asot, de todo su trabajo que fue creado por Dios, La'asot, por hacer. Hay un error que mucha Pero no gente me está respondiendo. Ya va. No, es que no he Hay un empezado. error que mucha gente Sí. comete Sí. diciéndolo, que vos Shabbat. No, no es Shabbat, es Shabbat. Porque mucha gente lo escuchaba decir. Sí, bueno, estamos acostumbrados a la palabra Shabbat y no al verbo Shabbat. Correcto, tal La vez. diferencia es gramaticalmente Mucha hablando, gente- uno es el día de Shabbat y otro es el verbo Shabbat. Descansar. Exacto. Ahora, ¿cuál es la pregunta que viene aquí? La pregunta es la siguiente: Vaihulú Hashamayim, terminaron los cielos. ¿Por qué se terminaron los cielos y la tierra? Porque Vaihal Elohim Hayom Hashevei, porque Dios terminó el día séptimo el trabajo. Déjame terminar. ¿Qué pone aquí, Shalom? Aquí pone Vaihal Elohim, yo estoy traduciendo, no estoy inventando nada. Vaihal Elohim Hayom Hashevei, esa es la pregunta casualmente. Vaihal Elohim Hayom Hashevei, Dios terminó el séptimo día. Melachto Asher Asa, el trabajo que hizo. Vaishbot Vayom Hashevei, y descansó el séptimo día. Shalom tiene mucha razón de decir. Shalom tiene mucha razón de decir, no terminó el séptimo. ¿Cuándo terminó? El sexto. Si terminó el sexto, ¿por qué nosotros decimos el séptimo? ¿Por qué decimos en el Kiddush que terminó el séptimo? Creo el descanso. Empezamos la noche. Es que el descanso fue una creación también. Muy bien, esa es una respuesta. El descanso fue una creación. Está muy bien, es una respuesta. Es decir, el séptimo día terminó de crear. ¿Y qué creó? Creó el descanso. Creó el Shabbat. Legó el Shabbat al mundo. Y ese legado, el Shabbat a Israel, ese legado por el cual Dios aplicó su última creación el día de Shabbat, diciendo: este día de hoy, pues termino la creación y hago que este día sea santificado, sea apartado, sea bendito, sea separado por todo el resto de los tiempos. Eso es lo que nosotros decimos en el Kiddush, la noche de Shabbat. Este Kiddush igualito lo decimos toda la noche de Shabbat, solamente que aquí está cuando también cae en Pascua. ¿Está claro? Entonces quiere decir, una primera respuesta es exactamente esa. Luego, Isaac, ¿eso contesta tu pregunta? No, ok, repetimos. Entonces vamos a dar la segunda respuesta y volvemos a tu pregunta. Esa es una primera respuesta. Primera respuesta es que Dios terminó de trabajar el sábado. ¿Cómo terminó de trabajar? Descansando. Inventando el descanso. ¿Por qué? Porque hasta ahora no existía la palabra descanso. Hasta ahora existía Vayomer Yehi. Vayomer dijo y se hizo. Dijo y se volvió. No necesitaba descanso. No necesitaba descanso. No es pregunta. No es que legó al mundo que debe haber un día en el cual el hombre descanse. Y ese día hace de que, puesto que se terminó todo lo que fue la creación del mundo, pues fue nombrado ese día, fue bendito ese día, fue separado ese día para eso. Pero no es que nadie necesite, no es que Dios necesita el descanso, sino fue un legado al mundo a través de un ejemplo. Es un antropomorfismo, Todo que es se llama, antropomorfismo. es un símbolo. Durante 5.000 años, puede ser 4.000 años, nadie tenía un día de descanso en la historia. Hasta que llegan las religiones monoteístas, primero los judíos y 3.000 años después los católicos. Durante 3.000 años los únicos que descansaban un día por semana, aquí los judíos. Bien. Somos gente extraordinaria en todos los aspectos. Lo mismo que decir al principio. Bueno, y nuestro segundo punto, ¿cuál es la segunda razón? Señor, ¿cuál es la segunda razón de Vayishbot? La segunda razón que uno puede entender es que los Jajamim dice, el tiempo de Dios es justo. Es justo. ¿Qué significa es exacto? No es como el tiempo del hombre. El tiempo del hombre, si por ejemplo un obrero tiene que trabajar hasta las 5 de la tarde, pues puede ser que pare a las 5 y 1 minuto o pare a las 5 menos 1 minuto.
Y la hora que está en la fábrica no significa que esa sea la hora que es la hora real. El único que puede manejar la hora real, los tiempos reales, es Dios. No hay nadie más. Y se asemeja a un herrero que levantó su martillo, por decir algo, y dio el golpe. En el momento que dio el golpe y levanta el martillo, pasó de ser Sheshi a Shevei, pasó de ser viernes a sábado. Es decir, si Akadosh Baruj Hu dio el martillo, el último martillazo, por decir algo, a la creación, la dio en viernes, y al levantarlo fue sábado ya. Así dice nuestro Jamim, los tiempos de Dios son exactos. Si Dios dice que paró el séptimo día, significa paró un segundo antes del séptimo día. Lo traen otros. Eso hace que el tiempo sea tan perfecto para Kadosh Baruj Hu que nosotros como seres humanos no tenemos forma de saber cuál es el tiempo. Nosotros nos guiamos por una convención, mas eso no es seguro. Pero creo que ¿sí? hablar de tiempo a nivel divino es absurdo. No, o sea, Dios no tiene tiempo. Tiene decir tiempo para el hombre. Para el hombre. nosotros. No, ya Jaime dijo, son antropomorfismos. Todo lo que vamos a hablar aquí son antropomorfismos. No hablemos del tiempo para Dios a nivel de divino. Pero No, sí se puede decir que si, por ejemplo, hubiese una persona percibiendo la acción, para que se entienda de otra manera, si una persona estuviese percibiendo la acción de Dios, y si esa persona quisiera saber cuándo se pasó del viernes al sábado, pues la persona tiene que darse cuenta, en el momento que se dio el martillazo era viernes, entonces puede poner ahí exactamente la hora, porque en el momento que se levantó ya era sábado. El tiempo es una creación nuestra. No, el tiempo no una creación nuestra. El tiempo no es una creación. No hay ningún... Tanto meses como días. Ya va. Okay. Vamos a llegar a todo eso. Vamos a llegar a eso. No hay ninguna contradicción entre lo que dice Isaac y lo que tú estás diciendo. Okay. Estamos hablando de Dios. Cuando hablamos de Dios estamos hablando del infinito. ¿Ok? El infinito es decir una cosa a la cual nosotros jamás vamos a poder llegar. Ya sea el infinito lejos o el infinito súper pequeñito que no podemos medir, es decir, ese instante del cual está hablando ahora mismo David, no se puede. Que no puedes tú describir, y es el infinito pequeño, ¿ok? A nivel, nosotros lo único que vamos a poder hacer es tratar de entender eso, sin jamás entenderlo. Porque la única forma de definir el infinito para nosotros hombres es a partir del finito. No sabemos hacerlo de otra forma. Igual que los tiempos que tú estás hablando, el tiempo para nosotros es el espacio, como está diciendo la misma. Nosotros vivimos no sabemos, es un antropomorfismo. Eso fue un precepto que se nos dio. Eso fue un precepto que se nos dio. Una forma sencilla de explicar algo. Sí, pero todo esto está escrito en un lenguaje, para que el ser humano pueda entender. Cuando un mefaresh, cuando un parshan da un perush, no lo dio para que Dios lo entienda, lo dio para que el hombre entienda. Entonces, para que el hombre entienda que Dios entró en el Shabbat sin trabajar y entró de una forma totalmente calculada, dijimos que hay dos explicaciones. Una ya la dimos, que era... ¿Cuál era? La de que el Shabbat creó el descanso. Bien, eso es una. La otra es que para que el hombre pueda entender de que Dios entró en el Shabbat justo con la última tocada, de la última pincelada que se le dio al mundo, eso fue el último instante, la última microdécima de segundo, fue esa del día viernes, pues tenemos que explicarlo de alguna manera. Para que nosotros entendamos eso, tenemos que hablar de tiempo. Entonces, tenemos que decir de que nosotros en el momento que fijamos un tiempo, una convención, o sea, puede ser que sean las 7, puede ser las 7:02. Eso no significa que tú estés equivocado ni que yo esté equivocado. De hecho, lo vamos a ver en el Kuzari también. Pero lo principal aquí no es eso. Lo principal aquí es que entendamos la pregunta inicial, ¿cuál fue? Puesto que se dice...
Vaijal Elohim Ayom Hasheveim Melachto Asher Asa. Terminó Dios el día 7, el séptimo día, el trabajo que hizo. Vayishbor Ayom Hasheveim. Y descansó. No puede ser que haya terminado el trabajo el día 7 y haya descansado el 7. Si estaba trabajando el 7, es que no había descansado el 7. Entonces, dos explicaciones. Trabajó en la creación del descanso. Esa es una. Y la otra es, justo cuando terminó el 6, dio la última pincelada, y al inicio del 7, pues ya estaba descansando. Bien, no vale la pena que le demos mucha vuelta, porque son cosas que en el Kiddush nos estamos planteando. Fíjate una cosa. Ajá. En el pasuk de la Perashá, Sí, dice, Vayale Vayibokar Yom Hashishi. sí. Ahí paró, Fue el sexto día. ahí paró. Vaihulú Hashamay Be'ar. No, Eso pero, no tiene nada que ver con lo anterior. sí, pero si tú sigues, O sigue. sea, tú no puedes liar Yom Hashishi o Hulu. No, pero está bien, pero sigue y aparece lo mismo que estamos diciendo. Vaihulú Hashamay Be'ar, en la misma perashá, este Kiddush está agarrado de la perashá. Está agarrado de la perashá. Está escrito. Está agarrado, lo que estamos del Kiddush está agarrado de la perashá. El primer capítulo. Vaihulú, del del versículo 1 al capítulo 2. Vaihulú Hashamay Be'ares, mejor se va. Vaihal Elohim Ayom Hasheveim Melachto Asher Asa. Vaishbo Ayom Hasheveim Melachto Asher Asa. Así se explica Rashid otra, y así como le damos. No te digo, no es como para. No es algo muy profundo de explicar nada, sino que sencillamente vamos por decir de que el trabajo que se hizo fue dar al mundo, dar al pueblo de Israel el Shabbat. Es la importancia, digamos, es la coronación de lo que significa la creación. Pero hay otra cosa. Dime. Dice que aquí, mejor está bendiciendo el día y está bendiciendo eso. Pero no dice aquí que tienes que beber una copa de vino. No, pero eso todavía no entra. Eso no entra aquí. El vino no entra aquí. Espérate. Ya va. Después, ya va. No, pero no importa. Lo que él dice se puede tomar en risa, pero sería bueno llegar a cómo se llega a la copa de vino, ¿no? Sería bueno decir cómo se lleva a la copa de vino. Es decir, la mitzvah no es beber vino, la mitzvah es santificar el Shabbat. La mitzvah no es beber vino. Ahora, los jajamim dijeron, ¿de qué forma vamos a santificar el Shabbat? A través de una copa de vino, mediante una copa de vino. Ahora, el precepto no es beber vino, el precepto es santificar. Kiddush no significa vino, cuidado. Kiddush no significa vino, Kiddush no significa vino, Kiddush significa poner aparte, santificar, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Puedo ser iconoclasta? Sí, lo que tú quieras. Es decir, en contra de todo lo que estás diciendo. Sí, claro. Puede ser con tequila, ¿no? A ver, como estamos aquí entre judíos, tenemos derecho a decir absolutamente el contrario y está prohibido prohibir, ¿verdad, David? No, esto está abierto, 100%. Yo creo que el Kiddush es un momento donde uno no es que está santificando la uva, es una tontería. La uva en sí, lógicamente lo que sí es algo extraordinario. Traten de pensar un bioingeniero que trate de recrear una uva. Imposible. Absolutamente imposible. Bueno, aquí tenemos un químico. Ahí tenemos un químico. Aquí está un ejemplo. Bueno, pero traten de crear, digamos, una cosa así, una cosa tan maravillosa como esa, es algo extraordinario, digamos lo que es al nivel extraordinario. Lo que nosotros estamos haciendo cuando decimos un Kiddush, es decir, mira, vamos a tomar un momento y pararnos en el tiempo. Isaac, nos paramos en el tiempo, ¿ok? Y entonces nos decimos, oye, qué extraordinario de poder decir un Kiddush, de ser capaces de tomar conciencia de que podemos hacer una verajá, de que tomamos el tiempo de pensar, de saber que estamos aquí en este momento, que no lo vamos a hacer con nuestra médula
es decir, automáticamente, sino que lo vamos a hacer con nuestro cerebro, vamos a tomar conciencia de eso y vamos a ver que es algo que no es normal, entre comillas, es algo extraordinario, que estamos aquí, que somos capaces de sentir el vino, somos capaces de esto, de tenerlo y de procesarlo en nuestro cerebro y de decir, mira, es maravilloso que estemos vivos y que estemos aquí, y eso es la verajá. Estamos aquí y hay que parar el piloto automático y decirnos, mira, qué suerte tenemos de tener las verajot para volver a ver que las cosas normales no son tan normales, maravillarnos y decirnos todo está bien, todo está gracias a bien, Dios. todo eso está muy bien, y todo eso lo puedo hacer con cualquier verajá. Exacto. Todo lo puedo hacer con cualquier verajá. El punto está en que en el momento de que entra Shabbat, tenemos una obligación de hacer kiddush, de santificar el Shabbat, separar el Shabbat. Al igual que Dios separó, separamos. Maravillarse. Bueno, perfecto, O sea, listo. parar el tiempo. No vamos a darle más vuelta, por favor, vamos a seguir. Vamos a seguir porque si no se nos va. No será automático. Bien, seguimos. Entonces, tenemos un segundo punto que lo tenéis, seguramente lo tenéis, que yo no lo tengo en rótulos, pero sí. Cuando pasamos a la parte del Kiddush, de Pesach, tenemos Vatitenlanu Adonai Eloheinu be'ahavá, ¿verdad? Y Dios nos dio a nosotros con amor, be'ahavá. Moadim lesimcha. Pero mira, aquí hay ciertos libros donde traen las pausas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Qué? Vatitelano Adonai Eloheinu. Ahí Sí. la pausa dice Be'ahavá Be'ahavá. Shabbatot Limnucha. Bueno, pero eso Be'ahavá Cuando siempre es se Shabbat, refiere a cuando Vatitenlanu. No, cuando es Shabbat no, para la Pascua. No está hablando de Shabbat. No. Be'ahavá, bueno, cuando se dice Shabbat, Está hablando de... pero Be'ahavá es para siempre, pero no hay pausa, o sea, no hay pausa. Significa Vatitelanu Eloheinu Be'ahavá, es un adverbio. Nos dio con amor. Paréntesis de tú, ¿no? Nos dio con amor. ¿Qué es lo que él quiere decir? No entiendo. ¿Qué es lo que se entiende de mí? No, que dice que hay una pausa, ¿no? Eso fue Hay una pausa por la coma y por una pausa. Claro. Entonces, Claro, pues... Entonces, ese de Abba, ¿qué es? ¿Con el amor de Dios o es que el amor hacia otra... ahora sí te entendí, No, es decir, que Dios nos dio a nosotros con amor esto. Así se traduce. O sea, yo no sé, no le veo ninguna dificultad. Pero la coma es normal. Porque tú cuando hablas, da un discurso y dice, Dios nos dio con amor y esto. O sea, es el énfasis que uno da en una cosa, es normal. Vatitelanu Adonai Eloheinu be'ahavá. Dios nos dio con amor. Estamos perdiendo mucho tiempo. Moadim lesimcha, los plazos con alegría. Hagim uzmanim lesazón. Tenemos Pascuas y tenemos tiempos de alegría. Y nos dio el Yom Hagam Mazotazé, nos dio este día de Mazot, Zeman Jerutenu, que nos recuerda nuestra libertad. Y luego, entre paréntesis, pone Le Shabbat. Cuando es Shabbat se dice Be'ahavá. Otra vez Be'ahavá. Pero este Be'ahavá, este segundo, es solamente si es Shabbat. El primero es el amor. Dios nos dio con amor la Pascua. Y de nuevo va a hablar del amor siempre y cuando sea Shabbat. Entonces, ¿por qué hay dos veces Be'ahavá? ¿Por qué el primer Ahavá, cuando es de la Pascua, está ahí? Y sea o no sea Shabbat, está. ¿Y por qué justo el segundo Ahavá, que depende del Shabbat, solamente se dice cuando es Shabbat? Esa es la pregunta. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿por qué entonces la pregunta la hace Nehama Leibovich en una de sus clases? Dice, ¿por qué dos veces allá va? Ella no da respuesta, ella pone preguntas. Después cada uno le da la respuesta que uno le tiene más o menos en su momento, ¿verdad?
Y entonces dice, ¿por qué el primer Be'avá es gratis y el segundo Be'avá depende del Shabbat? ¿Ah? Entonces la respuesta que a algunos se dio es que el segundo Be'avá que depende del Shabbat es porque el Shabbat fue un regalo para el pueblo de Israel. Cuando Dios entrega el Shabbat es un regalo que se da, y cuando se da un regalo siempre se da con amor. Esa es la gran diferencia entre un regalo y que se da porque sale de la persona que lo da, no porque se da por una necesidad imperiosa que tiene la persona que lo recibe. Cuando hablamos de un don que uno quiere hacer a un amigo porque lo quiere, se supone que ese don siempre está revestido de amor. Ahora, cuando se habla de un don que uno tiene que hacer, por ejemplo, a una sociedad benéfica para que a su vez reparta a aquellos que lo necesitan, el que lo da con amor, pero el que lo recibe realmente ni sabe quién lo dio, ni sabe cómo se lo dio. Por lo tanto, no disfruta de ese amor con el cual se lo dio el que lo dio. Sin embargo, una entrega de un amigo a otro amigo, siempre hay un amor en medio. Cuando el Shabbat se entregó con un amor de Dios y se recibió con un amor de Israel. Por eso la palabra Abba se relaciona con Shabbat y no se relaciona con las Pascuas también, pero se enfatiza con el Shabbat. Ahora, veamos el siguiente. Ustedes tienen otro más, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos lo siguiente: Vesijaus son en Haltanu, Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Hashabbat, Ve Israel, Ve Azemanim. Entonces ahora tenemos tres cosas que vamos a santificar, que vamos a poner separado. Vamos a poner, si es Shabbat, Shabbat. Pero si no es Shabbat, se dice Mekadesh, Israel, Ve Azemanim. No se dice Azemanim, Ve Israel. Primero está el pueblo de Israel y luego está la Pascua. Pero si es Shabbat, Shabbat viene antes del pueblo de Israel. Israel decreta la semana. Israel decreta la semana. Despacito. El Shabbat no declara por eso, despacito. Esa es la respuesta, pero vamos despacio. Vamos que lo entienda la gente primero, que entendamos la pregunta. Entonces, Mekadesh Israel, Veazemanim, si no es Shabbat. Si es Shabbat, es Mekadesh a Shabbat, Ve Israel, Veazemanim. Ahora, ¿qué pasa? Como dijo Shalom, ¿por qué el Shabbat anticipa a Israel y por qué Israel anticipa a las Pascuas? ¿Por qué? Porque el Shabbat es un día de la semana. Es un día de la semana. Y la semana la hizo Dios. Y Dios decretó el Shabbat. Ahí Israel, el pueblo, no tiene absolutamente nada que decretar. Que sea Shabbat no depende de que un tribunal se haya reunido para fijar hoy es Shabbat. No. Un tribunal se reúne para fijar cuándo es Rosh Hodesh. ¿Cuándo es Rosh Hodesh? Y de acuerdo a cómo el tribunal dictamina el día de Rosh Hodesh, es que se fija cuándo es la Pascua que llega en ese mes. Cuando, por ejemplo, tenemos Pesaj, que es el 15, entonces, por supuesto, todo depende del primero de mes, cuando se dice, la luna fue decretada y un tribunal dice, Mekudash HaChodesh Mekudash. Y eso es lo que la primera de las mitzvot que Dios le entregó al pueblo de Israel, a Moshe en Egipto, en la tierra de Egipto. HaChodesh Hazeh Tiye Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem Lechotzei Shana. HaChodesh Hazeh, este mes o esta luna es la que le va a indicar a ustedes cuándo es Rosh Hodesh. Ahora, a partir de ahí, a partir de eso, el principio o el precepto de dictaminar cuándo es los de Manim, cuándo es la Pascua, es de Israel. Dios no se mete ahí. Dios no se mete. Si Israel, ya te voy a dar la palabra. Si un tribunal dictaminó que este día es Rosh Hodesh Nisan, pues automáticamente ya dijo cuándo va a ser Pesaj. Y si dictaminó que este día es Rosh Hodesh Tishri, automáticamente ya dijo cuándo es Rosh Hashanah y cuándo va a ser Kippur. O sea, ya lo dictaminó. Y si se equivocó, no importa. No importa. Si se equivocó, eso está dentro de la potestad del tribunal de equivocarse. Dios no va a venir y va a decir, te voy a castigar porque te equivoqué. No. Hasta el día de Kippur.
que es un tiempo contado para Dios para el perdón. Si hubo una diferencia, hay casos en la Gemara que se habla de eso. Si hubo una diferencia sobre el día de Kippur, entonces no, lo que el hombre sentencia, sentencia. Entonces, delante de la bendición de las Pascuas está Israel, porque Israel el que hace que las Pascuas se hagan, pero delante del Shabbat no puede estar Israel, porque Israel los días de la semana sí, verdad que no los fija. Los días de la semana fueron fijados por Dios desde el principio de la creación, por lo tanto Shabbat es independiente de cualquier tribunal dicte. Alberto. No, bueno, lo contestaste en parte, ¿no? Pero el Rosh Hashanah está predeterminado por la salida de la luna. Lo que hace el tribunal es dar su apreciación hasta su alcance con su posibilidad de error. Pero la predeterminación del Rosh Hashanah sale de la autoridad del tribunal. O sea, existe, está ahí. No, sí, está ahí, pero se puede equivocar. Se puede equivocar en su apreciación. No, a lo mejor los testigos no pudieron llegar a tiempo. Sí, determinarlo. O los testigos no vieron la luna y la luna estaba. ¿Qué significa? Si los testigos no vieron la luna y la luna estaba, se pasa Rosh Hashanah para el día siguiente. Imagínate, eso pasa en Nisan. Estás diciendo de que el Pesa, en vez de hacerlo el 15, lo está haciendo el 16. Pero son errores que son Humanos. aceptables. ¿Otra? ¿Nadie tiene más? Está claro. Ok, nos vamos entonces al siguiente. Pasamos al anexo 1A, que es lo que viene aquí, y nos vamos al Kiddush. Ahí tenemos un Kiddush del Shabbat nada más. Ahora, aprovechando que estábamos hablando del Kiddush. ¿La Torah hablas tú de ¿Ah? No, la Torah eso ya lo vimos. La página 3. Página 3. Sí. Bien, vamos. Esto no se dice en Pesach. No se dice en Pesach, pero se menciona en todos los Shabbatot. Ya que estamos hablando de esto, vamos a terminar con este tema del Kiddush, ¿verdad? ¿Ah? By the way, exacto. La Gemara usa mucho ese sistema. Cuando se habla de una cosa, se sale del tema, pero ya se trae alusión a otra cosa. Pero en Joramoed, si cae Shabbat Joramoed, si se dice así. Si cae Shabbat en Joramoed, sí. No se dice... No, se dice esto, claro. Bien, entonces vamos a la parte de abajo, lo que decimos toda la noche de Shabbat. Entonces, Be'ava Urazon en Hilanu, Zikaron le Maaseh Bereshit, Tehillah le Mikra de Kodesh, Zechel Yetziat Misraim. Estamos diciendo qué es el Shabbat aquí. Es Zikaron le Maaseh Bereshit, es un recuerdo de Maaseh Bereshit, estamos claros. Ahí no hay que hacerse ninguna pregunta. Acabamos de leerlo. Puesto que Dios hizo Maaseh Bereshit, Shabbat está ahí, seguro. Ahí no hay ninguna pregunta. Ahora, Tehillah le Mikra de Kodesh, principio de los plazos de santidad. ¿Qué significa esto? El Mikra Kodesh significa las Pascuas. Ahora, el Shabbat es principio de los plazos de santidad. ¿Qué significa Tehillah le Mikra Kodesh? Porque se aplica la ley de Shabbat a la Pascua. ¿Principio es de inicio, de comienzo de tiempo o principio de base de fundamento? Bueno, yo creo que es base y fundamento, porque yo te puedo decir eso porque sé la respuesta, pero uno tiene que decir, no sé cómo se puede pensar. Tehillah le Mikra Kodesh, lo decimos todos los viernes por la noche. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Ya sabemos que es déjale Maaseh Bereshit, sí, ahí no hay Por ahí problema. todo, por Maaseh Bereshit, por Y los luego, mandamientos, ¿no? y ahora es Tehillah le Mikra Kodesh, y ahora es principio de todos los plazos de Kodesh. ¿Qué significa eso? Entonces, para eso, vamos justo a la hoja donde pone el anexo 2A. La hoja de Perashá, la que viene después. Entonces, hay anexo 2A, porque estamos hablando de un anexo 2A. Es la, no hay nada subrayado ahí. Bueno, ahí se equivocaron. Sí. Yo lo voy a decir a dónde. Entonces, vamos al Reveí. Al Reveí. Estamos hablando de la Perashá de Emor. Emor es la Perashá de las Pascuas. ¿Ok? Entonces, vamos al Reveí.
Las dos páginas que vienen es el mismo anexo 2a. Solamente puse la continuación de la perashá en forma expresa. Ahí prácticamente hay una cosa rara en esta pedazo. No, pero no me saca la cosa rara. Vamos con esto. Vamos con esto y después si quieren me saca la cosa rara. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, dijo Hashem a Moshe Lemor, Daber el Bene Israel, di a los hijos de Israel, de amarte a Lehem y diles, Moadé Adonai Asher Tikruotam Mikrae Kodesh, el Moadai. Los plazos de Dios que ustedes están llamando como Mikrae Kodesh, lo mismo que dijimos Tehilal y Mikrae Kodesh. Mikrae Kodesh significa los que se llaman Kodesh, el Moadai. Estas son mis plazos. Y luego, ¿cómo empieza? Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá, Ubayom Hashem Shabbat Shabbat. No Moadi. No empieza con el Shabbat. No Moadi. No es Moed, es un Moed, pero es Shabbat. Pero está hablando de Moadi y empezamos con Shabbat. Empezamos- Que no Moed. Exacto, pero Porque es fijo. empieza Hay Shabbat, una Shabbatón. incongruencia ahí. Por eso, pero es Está Shabbat, Shabbat. hablando de Pascua. Bien, entonces estamos siguiendo. ¿Entienden? Hay pregunta en esto. Amén. Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá, 6 días haréis vuestro trabajo. Ubayom Hashem Shabbat Shabbatón Mikra Kodesh. Es Shabbat Shabbatón Mikra Kodesh. Kol Melachá lo ta'asu. Ya va, estamos siguiendo. Kol Melachá lo ta'asu. Shabbat Hil Adonai Bechol Moshe Botejem. Habla del Shabbat. Y luego, ¿qué dice? El le Moadé Adonai Mikra Kodesh. Asher Tikru Otam Bemoadam. Estos son los Moadem Adonai. Y aquí se viene con toda. Bajodes Arishon, Berbasa, la Jodes, Ben Arba y empieza la Adonai. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué entonces decimos en el Kiddush Tehilale Mikra Kodesh? Porque el principio de haber designado los plazos de santidad empieza por el Shabbat. En el Pasuk está. En la perashá está así. ¿Está claro? Hay una respuesta así un poco. Dale. Si uno se pierde en el desierto y pierde la noción del tiempo, uno puede fijar Shabbat. Está bien. ¿Y entonces? Bueno, realmente una de ¿Pero qué ganaste si fijaste el Shabbat? O sea, tú fijas ¿Cómo el Shabbat, relacionaste? A ver, tú no fijado sabes el cuándo Shabbat. Shabbat, perdiste la noción del tiempo. Pero ya va. Escúchame bien. Es una pregunta, ¿ok? Si tú fijaste el Shabbat, no tiene absolutamente nada que ver con las Pascuas. No, o sea que es fijable el Shabbat, es fijable en una Pascua. Adelante, pasen, bienvenidos. O sea Pero que estamos tarde. el Shabbat es fijable. Sí, pero A aquí pesar lo que es fijo. aquí lo que no tiene nada que ver con las Pascuas, absolutamente nada. Y aquí lo que se está relacionando es Shabbat con Mikra Kodesh. ¿Está claro? Entonces no tiene absolutamente que ver Shabbat ahí con Mikra Kodesh. Cuando decimos, estamos claros aquí, todo el mundo entendió, Tehilale Mikra Kodesh es porque en la Torah, para hablar de los Mikra Kodesh, empezó hablando del Shabbat. ¿Ah? De ahí es que en el Kiddush decimos Tehilale Mikra Kodesh. En la ¿no? Repito. Ok, Tehilale Mikra Kodesh es la versión, es para decirnos que en el momento en que se dictó las leyes de Mikra Kodesh, primero se habló del Shabbat. Eso es lo que significa que el Shabbat es Tehilal, principio de los Mikra Kodesh. Entonces no estamos hablando de Tehilal en concepto de tiempo. No. Estamos hablando de concepto de denunciado. De concepto denunciado, no de tiempo. Por eso él me hizo la pregunta, y yo le dije, yo te la puedo contestar, te puedo decir que es denunciado de temático, porque sé la respuesta, pero no es de tiempo. No tiene nada que ver el tiempo de Shabbat con el tiempo de las Pascuas. Ya lo dijimos, el tiempo de Shabbat es un tiempo fijado por Dios, el tiempo de las Pascuas es fijado por el hombre. Pero ahí la respuesta es más en vez de tiempo época. Ahí puedes responder, el tiempo ya fijado de arriba por tiempo de Hashem, ese ya es Shabbat. Entonces te responde, no, digo que puedes responder ese ruya que arriba es por tiempo de Hashem, ya. Sí, pero el problema está que también volvemos a lo que dijo Shalom. El hecho de que tú fijes el Shabbat, para nada fijaste las Pascuas. Para nada fijaste las Pascuas. ¿Bien? ¿Está claro hasta aquí? ¿Preguntas? Nada, ninguna. ¿Todo el mundo está claro? ¿No hay pregunta ahora? Bienvenido, Jimmy. No hay pregunta. La base de las leyes de los
de la Pascua vienen también por Shabbat, ¿no? Shabbat es el molde para saber también en la mayoría de Los dinim de la Pascua. de los dinim. Sí, los dinim, sí. Por ahí también eso Los dinim de la Pascua se basan en Shabbat, claro. Todas las melajot de Shabbat se van para la Pascua, seguro, claro. La pregunta esa es si la palabra tejilá también la puede interpretar por ahí. Sí, si lo ves bien, sí. También, por los dinim. Está muy bien. Bueno, otra respuesta, perfecto, muy bien. Muy bien. Ok, entonces ya contestamos de la forma como contestamos, es de acuerdo a la perashá como está. Ahora, todavía volvemos ahora a nuestra hoja 3. Señores, nuestra hoja 3, tenemos anexo 2b. ¿Alguien que se siente con Daniel? Dale. David, también cuando toca Pascua y Shabbat, primero se dice los Shabbat. Anexo 2. Claro, Tejilá Mikra de Kodesh. También primero se dicen los rezos de Shabbat. Sí, no, bueno, pero ahí entra otra cosa también. Pero también podemos apoyar con eso. Ahí es porque el Shabbat es más frecuente. Está bien. Tadir no te- Sí, Esa es una fuente, pero te puedo Tadir y los Tadir y esta también, sí, seguro. Bien, entonces vamos ahora a nuestro Éxodo B, que nos dice Zehel Lisial Misraim. Podemos entender que el Shabbat, Por dos motivos. está relacionado con Bereshit, lo podemos entender perfectamente. Ahora, ¿cómo entendemos que el Shabbat está relacionado con la salida de Egipto? ¿Por qué el Shabbat está relacionado con la salida de Por 10 Egipto? mandamientos. Bien, hay muchas respuestas a eso. Denme un chancecito y vamos a llegar a todas. Previa a la salida de Egipto, hubo Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol significa el gran Shabbat. El gran Shabbat. ¿Y por qué se llamó HaGadol? Hay 10 o 12 motivos por el cual se llama ese sábado, que solamente existió no. Todos los años celebramos un Shabbat HaGadol nosotros, pero ese Shabbat HaGadol precisamente fue muy distinto, especial. ¿Por qué? Porque Israel fue directamente a comprar el carnero que iban a sacrificar la noche de Pesaj. Y ese Shabbat fueron y lo compraron, y todo el mundo decía, pero si Israel no trabaja el día de Shabbat, o no hacen otras cosas, ¿cómo es eso? Pues el Nes HaGadol Shayasham dice por el milagro que se hizo que ningún egipcio atacó a Israel. Hay muchas cosas, hay varios motivos por el cual se llama Shabbat HaGadol. Ahora, lo más importante es que Israel retomó absolutamente su fuerza en el momento en que Dios le dijo, hoy para ti tiene un Shabbat, este Shabbat es especial. Israel se tomó ese Shabbat como algo que le dio absolutamente la libertad sin haber salido de Egipto. Cuando se habla de Shabbat HaGadol, cuando se dice que porque el rabino tiene que explicar todos los dinim de Pesaj, Shabbat HaGadol Balimud en el estudio. También otro de los motivos es Shabbat HaGadol Banimuk, en el motivo por el cual es Shabbat. ¿Por qué? Porque antes de la salida de Egipto, el único motivo que había para festejar Shabbat estaba relacionado con la creación del mundo. Eso es lo que decimos en el Kiddush. Zikaron le Maaseh Bereshit, Tejilá le Mikra de Kodesh, ya lo explicamos, la creación del mundo era el motivo por el cual habíamos hecho el Shabbat, pero luego tenemos que además del motivo de la creación del mundo está la salida de Egipto también. ¿Por qué? Porque hay 10 mandamientos que se nos dieron. Los 10 mandamientos de Yitro, vamos a verlo entonces ahora aquí en la hoja no en la hoja número 5, en la hoja número 6. Gracias. La hoja número 6. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Lo tienen ok. Entonces aquí nos dicen todos, Zahor, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Y nos dice cuál es el motivo, lo encontramos en Yud Aleph, en el versículo 11, encontramos el motivo. Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz ve'et kol asher bam
Vayana Bayom Hashem ahí. Al que en Beraj Adonai Yom Shabbat Bakatesheu. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios el mundo y descansó el séptimo día, lo que leímos en Bereshit. Entonces, ¿qué significa? Que el motivo por el cual se da el Shabbat es por el Bereshit. Esto es en los 10 mandamientos que leímos en Yitro. Ahora, si nos vamos a los 10 mandamientos de Beit Hanan, que también es en la página siguiente, en los 10 mandamientos de Beit Hanan, ahí lo tenéis subrayado también, se habla del Shabbat también, pues son los 10 mismos mandamientos. Sin embargo, el motivo aquí es totalmente distinto, porque dice por último, Vezaharta ki ebedayita veres Misraim. Recuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y Dios te sacó de ahí con poder fuerte, con un brazo extendido. Por eso es que Dios te dictó de hacer el día de Shabbat. ¿Cuál es el motivo por el cual, de acuerdo a los segundos 10 mandamientos, está el Shabbat? Ya no es la creación del mundo, ya es la salida de Egipto. Entonces, cuando se habla de Shabbat HaGadol, se habla, Shabbat HaGadol Banimuk significa, es a partir de ahí, se aplicó los dos motivos, la salida de Egipto y la salida de Egipto y la creación del mundo y la salida de Egipto. Entonces, cuando nosotros decimos en el Kiddush que Zeher, o sea, ¿cómo decimos en el Kiddush? Por eso estaba la pregunta. En el Kiddush decimos Zikaron le Maaseh Bereshit, recuerdo de Maaseh Bereshit, Tehilá le Mikra Kodesh, principio de todas las convocatorias de santidad, Zeher Lisian Misraim, también en recuerdo de la salida de Egipto. Entonces, Zikaron le Maaseh Bereshit viene con los mandamientos de Yitro y Zeher Lisian Misraim con los mandamientos de Beit Hanan. ¿Por qué está eso en los mandamientos de Jacob? Bien, vamos, así explicamos por qué lo tenemos que decir en el Kiddush. Ahora, ¿qué tiene que ver el Shabbat con la salida de Egipto? Eso realmente es otra pregunta, es una pregunta que es distinta. ¿Por qué el Shabbat te marca, por qué la salida de Egipto te hace respetar el Shabbat? ¿Sí? Respuesta. ¿Por qué la salida de Egipto te hace respetar el Shabbat? Porque como esclavo no tenías descanso, no tenías Shabbat. Es la primera, obvio. La primera es obvia. Si yo trabajaba el día de Shabbat, pues obvio que si ya no lo estoy haciendo, pues ya, absolutamente ya. Tiene la libertad de espíritu. Pero ¿por qué? Otra más. ¿Qué es? ¿Sí? Espérate un minuto, ahora te doy. Para todos los... Si Dios sacó a Israel de Egipto Ahí tenemos una respuesta, espérate. sin ejércitos, solamente con alterando las leyes de la naturaleza, entonces Am Israel reconoce que quien gobierna la naturaleza y quien realiza la creación es Dios. Por lo tanto, tiene que aceptar que existe... Yo lo iba a decir de otra manera, pero vamos allá. Pero está perfecta, esa es la idea. También, Él está recreando, modificando la naturaleza que él mismo creó también. Ok, ya, yo voy a completar esa idea, que era la que yo tenía, pero Asher tiene una pregunta. La pregunta es, ¿quién tiene otra pregunta? ¿Quién tiene otra respuesta que sea distinta a la que él dio? Ok, vamos a completar eso. Tenemos Maaseh Bereshit. ¿Cómo es Maaseh Bereshit? ¿Qué dice Pirkei Avot de Maaseh Bereshit? Ba'asara ma'amarot nibra olam. ¿No? Ba'asara ma'amarot, con 10 dichos fue creado el mundo. Es decir, la creación del mundo fue hecho con 10 ma'amar de Dios, 10 dichos de Akadosh Baruj Hu. Órdenes de Dios, está bien. ¿Con qué fue destruido Egipto? Con 10 plagas. Con 10 plagas. Y si uno ve, cada ma'amar de construcción del mundo corresponde a una plaga de destrucción de Egipto. A ver si lo... ¿Está claro? Cada ma'amar de construcción del mundo corresponde a una plaga de destrucción de Egipto. Todas. Las 10 le corresponden, si quiere, las próximas clases les traigo la correspondencia a eso. Joshech, Vayomer Elohim Yehi Or, Vahi Or, dijo Dios que se haga la luz y vino la luz.
Una de las plagas de Egipto, ¿cuál fue? José. Una mata, Shamaim Deshe, que la tierra, que Tasheares Deshe, que de la tierra brote todo lo que es la verdura, todo lo que es los árboles, que vino una plaga que hizo que absolutamente todo lo que había brotado se fuera. Es decir, los 10, y los animales también, las 10 plagas de Egipto constituyen el proceso inverso de la creación del mundo con 10 palabras de Dios. Creación y muerte de lo que corota, muerte del hombre y la creación del hombre. Yo le invito a que hagan ese ejercicio, pero si no, con mucho gusto. Yo he visto más de una versión de eso. Hay muchas versiones. Comparativa. ¿Sí? Miren, hay 3 formas de comparar las cosas. Hay 3 formas. Los 10 Azarama Amarot, los 10 dichos para crear al mundo son paralelos a las 10 plagas de Egipto, que a su vez son paralelas a los 10 mandamientos. Por la reivindicación. Y a su vez, ¿por qué? Porque si bien el mundo se construye con 10 dichos de Dios, Egipto se destruye con 10 plagas de Dios, el mundo vuelve a tomar el proceso de Maaseh Bereshit en el momento que Israel dijo Naaseh Benishma. En Mahamar Sinai el mundo entero volvió a Maaseh Bereshit. De hecho, hay mucha correspondencia. Cuando se dice Naaseh Adam, cuando el Dios dice vamos a ser un hombre, ahí me fashion que dice a quién le dijo nacer uno, con quién va a consultar. Dice con la potencia del pueblo de Israel, con el pueblo de Israel en potencia. Te hago, creo al hombre. Israel contestó en Sinai Naaseh Benishma. Haz y te haremos y oiremos. Es decir, es tan fuerte cuando se dice de que dejó la Amro y Metacolot, todo el pueblo pudo percibir las voces. Eso no es otra cosa que la visión primaria de Adam Arishon, que fue perdida cuando fue expulsado de Gan Eden, ya lo explicamos otras veces, fue retomada por Abraham, fue después terminada en Egipto y por último Israel la retoma en Sinai y la pierde con el Aigel. Hay una correspondencia que es totalmente paralela en lo que significa esas 3 cosas. Son 3 eventos que conmocionaron. Uno, creación del mundo. Otro, destrucción de Egipto. Otro, la vuelta a Gan Eden. La vuelta a Gan Eden como a tanto Torah al pueblo de Israel. ¿Está claro? Por eso es entonces, siguiendo lo que nos dijo él, por eso es entonces que decimos Zikaron le Maaseh Bereshit. ¿Está claro? ¿Responde tu pregunta? Sí, pero bueno, te vuelve a llevar a Maaseh Bereshit. O sea, Seher Yetziat Mitzrayim te vuelve a llevar a Maaseh Bereshit. Bueno, pero se refuerza Shabbat, la primera Maaseh razón. Bereshit es Shabbat. Vuelve a reforzar la primera razón. Claro, porque yo tengo que hablar de Shabbat como Maaseh Bereshit, no hay otra cosa. Shabbat está relacionado totalmente como... Por eso es que empezamos, ¿por qué el Kiddush, Vaihulú Hashamay Be'aretz, no está metido en el Perek Rishon, que es la creación del mundo? Tendría que estar. Entonces, ¿por qué yo me fui al capítulo 2, versículo 1, para hablar del Kiddush? No puede ser. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Está bien? Esto para relacionar a... Está bien, seguimos. Oye, ahí está eso. Vamos a darnos 5, 10 minutos más. Hoy no vamos a empezar Ejad, Jajam, Ejad, Rasha, Ejad, Tan. Con favor de Dios será la semana que viene, pero de verdad, lástima, porque yo lo tenía preparado para de verdadita. Y créanme que va a ser, todo el mundo va a descubrir exactamente de dónde viene esto, de dónde sacamos que hay un Jajam, que hay un Rasha, que hay un Tan. Todo esto lo vamos a estudiar. Ahora, vamos al anexo 5. Aquí, sí, anexo 5, página 8. La página 8. Vamos, ya salimos de Kadesh. Vamos a pasar directamente a la Gadá. Vamos a ir, yo, digamos, voy a seleccionar los párrafos de la Gadá donde más esté Pesukim de la Torah. ¿Por qué? Porque acuérdense, Nehama Leibovich nunca escribió una Gadá de Pesach, nunca habló de la Gadá de Pesach, pero ella, puesto que tuvo que explicar todos los versículos de la Torah, porque sus libros son sobre la Torah exactamente, entonces los párrafos donde haya más versículos de la Torah son los que más se explicaron
en la Agadá de Pesach por Nehama. Eso no significa que no vayamos a explicar otra cosa ajeno a Nehama Leibovitz. Es decir, es muy posible que cuando lleguemos a algo interesante, pues digamos lo de Nehama y digamos también lo de otro. Yo tengo la Agadá de Rav Soloveitchik también, que tiene unas cosas espectaculares también. Hay varias cosas que podemos compaginar para que cuando llegue la noche de Pesach, con favor de Dios, todo el mundo en su casa, en su mesa, pues pueda decir y enseñar mucho a todos los que estén presentes. Bien, ahora, dos detalles pequeñitos y con eso sí vamos a terminar hoy. Manishtanara el Azem con la Lelot. Entonces, aquí hay una diferencia básica que a mí me gustaría y que Nehama siempre la trae, es realmente cuál es la diferencia que hay entre hacer una pregunta o traer una interrogante. Me explico. Hay a veces que uno tiene tendencia a preguntar mucho, yo quiero saber, pero no investigué mucho la pregunta en sí. A lo mejor es posible de que yo pueda basar mi pregunta en algo más fuerte, y esto es una introducción a los 4 hijos. Cuando vamos a hablar del Jajam y de Rashad, vamos a darnos cuenta que prácticamente son iguales, pero imagínense, tienen 180 grados uno con el otro. ¿Y cómo se asemejan todos? ¿Cómo se asemejan tanto? Es por la forma de preguntar y por la calidad de la pregunta. Y cuando se habla de interrogante, cuando se habla de la pregunta, es, digamos, en la parte, en hebreo, Asher, en hebreo es la diferencia que hay entre kushiyot y sheelot. Sheelá es una pregunta, kushiyá es una pregunta, también una interrogante, pero que uno basa en algo. ¿Está claro? Sheelá y kushiyá. Entonces, cuando decimos manishtanal alá zemikol alelot, ¿cuál es la diferencia? Si yo digo, bueno, si el niño está preguntando, cualquiera está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre esta noche y las demás? Eso sería una pregunta. Pero una interrogante es, ¿cuál es la diferencia entre esta noche y las demás? Puesto que la demás noche pasa esto y esta noche pasa lo otro. Es indagar para hacer que su pregunta sea, además de una pregunta, sea dada con una base que la convierta más que nada en armas para que el que va a contestar pueda usar la pregunta para dar la respuesta. O sea, digamos que lo que nosotros llamamos las 4 preguntas que están ahí forman parte de la pregunta. Claro. Y forman parte de la respuesta. No son las respuestas, sino son parte de la pregunta. Son parte de la respuesta. No, son parte de la pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre esta noche y las demás noches? Si yo dijera eso nada más, hasta ahí es una pregunta. Hasta ahí es una pregunta. Pero si yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esta noche y las demás noches? Puesto que las demás noches siempre hicimos esto y esta noche hacemos esto otro. La pregunta sigue en pie. La pregunta sigue en pie, pero no sigue en pie como una simple pregunta. Es la pregunta que ya tiene base. Está restringiendo la pregunta. Sí, y además tengo 4 que todas siguen el mismo modelo. ¿Estoy claro en eso? Hay preguntas sobre eso. Hay 4 que todas siguen el mismo modelo. Puesto que siempre se hace esto y hoy se hace otra cosa, ¿por qué? Es distinto a preguntar por qué hoy se come apio. Pero si siempre comimos otra cosa y hoy comemos esto nada más, ¿por qué? ¿Está claro? Bien, eso es algo de... Es una forma de reducir la pregunta, en vez de dejarla en un espacio muy amplio, reduce el espacio de los posibles de respuestas, ¿no? Tú en la pregunta ya conservas la pregunta y das parte de la respuesta. Eso es lo ideal. También el campo de análisis, ¿no? Exacto. Le da más fuerza a la... No, ya le reduciste la respuesta, ya no la haces abierta completamente, sino que la reduces. Bien. Exacto. Ya, porque quiero saber lo que pasa, la diferencia que hay para hoy y para mañana. Y por los demás días del año. ¿Qué pasa? Bien, eso es otra. La siguiente es Abadim. Ayer le faló de Misraim. Y aquí
empieza la narración, por así decir algo, ¿no? En verdad no es aquí porque hay muchísimos conceptos y vamos a ver, a lo largo de la Agadá, vamos a ver que vamos a tener como 4 inicios distintos de la Agadá. Y vamos a verlo por qué. Pero eso analizándolo bien. Ahora, vamos a verlo de esta manera. La narración de ¿dónde está el versículo en la Torá donde se nos dice que tenemos que narrar la salida de Egipto? El cantar de hija, ¿no? No. Eso es tu hijo. Eso es el precepto para tu hijo. ¿Dónde está? Bueno, ahí mismo. Dale la vuelta a página 9, anexo 6. Exacto. Umar tesaper beozne mincha uben mincha et asher italalti bemisraim ve'et ototay asher santidad. ¿Es la única o hay otra? No. Después están los 4 hijos. No, hay otra. Pero todas siguen el mismo modelo. Con esto vamos a terminar. Estamos bien para terminar en 5 minutos, por favor. Con esto vamos a terminar perfectamente. Ulman tesaper beozne mincha. Y para que tú tesaper cuentes beozne mincha a los oídos de tu hijo, uben mincha y de tu nieto, et asher italalti bemisraim. Todo lo que yo desarrollé en Egipto, Veto totaya shel santiva, y las señales que yo puse ahí, vidatem ki ani Adonai, y sepáis que yo soy Adonai. Ahora, ¿cómo se traduce esto? ¿Qué es? Pero ¿qué es lo que choca de este pasú? Es hacer sufrir. Lo que yo hice sufrir. Lo que Akadosh Baruj Hu hizo sufrir a los egipcios. Bien, pero porque hizo sufrir exactamente. Sí, claro. Pero lo que yo quiero, la pregunta es, Ulman tesaper está en qué? Tesaper está en qué? No, pero en plural o en singular. ¿En plural o es singular? Tesaper, para que cuentes. Es singular. Ahora, para que tú cuentes en singular, a los oídos de tus hijos y de tus nietos, que les cuentes la salida de Egipto. Esto es realmente el precepto de Magid. Esto es Magid. Cuando estamos empezando, cuando decimos Manishtana, cuando empezamos a leer la Agadá, estamos cumpliendo con esta mitzvah. Cuidado, la mitzvah de la Agadá no es una mitzvah de Oraita, pero Magid es una mitzvah de Oraita. ¿Ok? Magid es la mitzvah de Oraita. Y está bien aquí, man tesaper. Ahora, ¿cómo es tesaper? Empezamos con algo en singular para que tú cuentes en singular, y luego, ¿qué dice? Asher veto total vidatem ki ani Adonai. Vidatem, para que ustedes sepáis que yo soy Dios. Entonces empieza en singular y termina en plural. ¿Por qué? El que la cuenta también el que la cuenta el que la narra es uno. Claro. Y a lo que le entonces quiere decir que hay un efecto multiplicativo, ¿verdad? Es decir, a raíz de lo que tú cuentes va a hacer de que los demás sepan. Quiere decir, la educación es así. Todo lo que tú, pero también hay otro tipo de entender la frase. Pero puede ser a los mitzvim también. ¿Ah? Que ellos sepan. No, a los mitzvim no. Esto es para el padre y el hijo. De los Nevim. Las Bakot O sea, fue dice- para los egipcios. Exacto. Luego fue para Israel. Yo lo leería así. Las Bakot fue para Israel. Bueno, el precepto aquí, el precepto de Araitá no es que los mitzvim sepan. En verdad, No. lo que Yo Dios digo que- desplegó en Egipto, Para que lo vieran los judíos. la acción que hizo Dios en Egipto estaba dirigido tanto a Misraim como a Pero Israel. digo que leyendo sencillamente el texto, Sí. el Yatem no se refiere a Tesaper, sino se refiere a Mashiachita de Israel. O sea, Yatem se refiere a lo que hice en Israel. No, vidatem que y sabréis. Sabréis. A raíz de lo que tú vas a contar, sabréis. Ahora, siempre está dirigido a la segunda persona. Exactamente la traducción es, a raíz de lo que... Y esto es muy bien para ti que eres moreno, porque esto tienes que tenerlo en la cabeza siempre. A raíz de lo que tú vas a contar en singular, tú vas a contar, sabréis lo que pasó en Egipto. ¿Qué significa eso? Sabréis. ¿Quién va a saber? Por supuesto, la primera respuesta es
mi hijo, mi nieto, a quien yo se lo cuento. Entonces hay un efecto multiplicativo de adquirir conocimiento, hay un efecto multiplicativo de adquirir conocimiento a raíz de lo que yo voy a enseñar. Eso es indudable. Pero hay una respuesta todavía mucho más fina. ¿Cuál es? Pues, vidate, tú vas, levantes a per, tú vas a contar para que a raíz de que cuentes, tú también llegues a saber. Es decir, la única manera de aprender es enseñar. La única manera, y eso créanlo, la única manera que uno tiene para aprender algo es que repita ese algo delante de otro, para quererse enseñar. Y esto es lo que dice el versículo. Levantes a per para que tú cuentes vidatem, y ustedes sabréis. El mismo que lo, incluido el que lo cuenta. El que no es que sabrán, porque si yo quisiera distinguir entre el que lo cuentan y el que lo, entre lo que lo cuenta y el que lo recibe, yo tendría que redactar la frase: levantes a per para que tú cuentes y ellos sabrán. Porque a raíz de lo que tú vas a hablar, ellos van a saber. No se trata de que ellos van a saber. Se trata que ustedes, tú incluido, vas a saber. Y así es la Haggadah. Toda la Haggadah es eso. Toda la Haggadah es buscar la pedagogía en la cual el que dicta, el que habla, el que trata de transmitir, pues un año lo va a transmitir de una manera, otro año lo va a transmitir de otra, pero siempre se va a enriquecer en su forma de transmitir. Es lo que se llama en sistema la retroalimentación. Así es. Porque uno escucha y uno mismo se está programando. Así es. Yo espero que este año, a raíz de lo que van a adquirir todos los lunes, con favor de Dios, pues transmitan muchísimo en sus mesas a partir de todo esto. Ya, muchas gracias.